cuando el concepto que viene a su mente cuando escuchan la palabra sabio o sabiduría, ¿vale? Sabiduría. Entonces ustedes, si ustedes fueran Google y yo les pongo sabiduría, por favor, muéstrame imágenes, traten de ser lo más descriptivos posibles de qué se les viene a la mente cuando escuchan esa palabra. Entonces pueden encender micrófonos y quisiera escuchar qué conceptos les viene asociado con la palabra de sabiduría. Lo primero que se les venga a la mente, no estoy preguntando si es correcto o incorrecto, sino ¡pum!, que se les disparó en la cabeza. Un viejito con Es- barba. Viejito con barba, ¿listo? ¿Qué más? a mí se me viene a la mente un búho. Un búho, ¿listo? ¿Qué más? Un viejito con barba que está en Un un monte océano. meditando solo. Un viejito con barba que está meditando solo. Muy bien, ¿qué más? Un océano. ¿Océano? ¿Estás bien? Sí, No un metías, océano, o el sea, cielo sí. oscuro. No, 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 seriamente. Un océano, ¿Cuántas el cielo cervezas iban? No oscuro. metías. Es un océano de cerveza. No, Estoy seriamente. molestando ahí. Sí, Dianis, Hubieran podido ¿cuántas ser cervezas? serios, Dinos ¿no? la verdad. Sí, es que uno se... No, mentiras, estábamos Media. molestando, Dianis. Sí, en Síguenos. serio. Entonces, el Un océano... océano, la arena oscura y el Ujú. cielo como más o menos un azul opaco. Listo. Ok, súper. ¿Qué más? Cuéntame, por favor, ¿quién más se les viene a la mente? Quisiera escuchar a alguien más. Uy, qué sabiduría. La sabiduría guarda silencio. ¿Qué más? Muy bien. Otra imagen, otra imagen. Mm, Una persona que ha vivido muchas cosas, con Ajá. muchas lecciones. Ok. Una persona que ha vivido muchas lecciones, muchas cosas. Bueno, muy interesante eso, porque puse literalmente así, como cuando busco las imágenes, para poner mis fondos de pantalla. Dianis dijo Yoda, claro, muy bien, el maestro Yoda, una rana disléxica, es ese maestro Yoda. Entonces, puse la palabra sabiduría y literalmente me salió esta imagen que es probablemente lo que muchos tienen en mente. Un señor viejito fumando algo, en este caso salió, pero normalmente uno, no sé por qué razón, no pensamos en una mujer, sino pensamos en un hombre. No sé por qué. Dos, que tenga mucha edad, que ya sea una persona de bastante edad. Eh, tres, que sea una persona como en una circunstancia como alejado de la sociedad, del mundo, como en otro momento de la vida, no sé, mil cosas que le pasan a uno por la mente. Y eso significa que en muchas ocasiones nosotros o pensamos que estamos demasiado lejos de la sabiduría o no queremos la sabiduría. Nadie piensa en un joven que está estudiando una carrera universitaria convencional, sino pensamos ya en un anciano como en un estado de la vida superior. Pero hoy Santiago nos va a demostrar que en realidad la sabiduría tiene que ver más con la vida que con los conocimientos. ¿Está bien? Entonces quisiera pedirle a alguien si por favor puede leer Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18, porque ahí Santiago nos habla de una sabiduría que desciende y, y muy interesantemente es una clase de sabiduría muy positiva que nosotros deberíamos tener en nuestro corazón. Alguien que lea, por favor, Santiago 3, del 13 al 18. Estamos terminando entonces el capítulo 3. Es el que dice la sabiduría de lo alto. Exacto. Dale. Ok. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
Muy bien. Palabra del Entonces, Señor. ahí está Gloria a ti, perfecto. Señor Jesús. Aquí está. Entonces, tenemos estas dos ideas. Una sabiduría que desciende, que Dios nos la da, y otra clase de sabiduría que es la que normalmente está en medio de nosotros, en medio de los seres humanos, que normalmente somos los que vivimos esa forma de sabiduría. Entonces, fundamentalmente les quiero presentar cuáles, creo yo, son como los contrastes o los puntos de diferencia entre esas dos sabidurías. A ver qué les parece, qué ideas les genera y quisiera ahorita escuchar algunas de sus reacciones. Entonces, en primera instancia, se nos da como dos ideas en cuanto al tipo de movimiento que genera. Hay dos fuerzas que son la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. La fuerza centrífuga es aquella que cuando va girando, por ejemplo, pensamos en las lavadoras, entonces botan las cosas hacia el exterior, las impulsan, las alejan hacia el exterior. Pero la fuerza centrípeta es aquella que atrae con su movimiento a las cosas, como que las absorbe. Esa es la gran diferencia. Entonces, la sabiduría que hay en este mundo es una sabiduría que es una especie de fuerza centrífuga que aleja a las personas. Por eso, por ejemplo, Dieguito, una de las imágenes que se le vino a la mente es una persona que estaba por allá sola en una cueva, como que aleja a las personas, ¿no es cierto? Como, no, esta persona es tan sabia que a uno le da pena acercarse, que a uno le da pena como preguntarle, que a uno le da pena, no sé, decir alguna estupidez o algo así, que te genera cierta distancia, como si esa persona estuviera en otro nivel y tú estás en un nivel diferente, por lo tanto no puedes acercarte a esa persona. Entonces, esa es la fuerza centrífuga, como que distancia a la gente. Y ustedes, que en muchos sentidos entienden esto perfectamente, ustedes son estudiantes y una de las luchas más grandes que uno tiene como estudiante es el orgullo que puede producir el conocimiento que ustedes van adquiriendo. Me explico con una triste historia de mi vida. Espérame un momento. Estaba ya conectado adentro, ¿no? Me explico con una historia de mi vida. Una de las cosas que dentro de las búsquedas múltiples que yo estaba haciendo antes de estudiar teología, es que yo empecé a estudiar algo de música. Yo estudié 2 años de música en una academia. Y una de las cosas que a uno le enseñan, como Dieguito está experimentando en este momento, es a educar su oído. Entonces había una aplicación que era muy buena en esa época, donde tú empiezas a escuchar y a distinguir cuáles son las notas, los sonidos. A medida que vas avanzando, entonces, por ejemplo, te ponen acordes completos y tú tienes que escuchar cuáles son los acordes y definirlos y todo eso para mejorar y educar tu oído. Entonces, eso generó en mí como una forma de orgullo, porque cuando yo llegaba a la iglesia, por ejemplo, y empezaban los muchachos de la música a tocar, yo empezaba como, uy, no, está desafinado tal cosa. Y lo único que hacía todo el tiempo era decir que todo el mundo, todo estaba desafinado, todo estaba imperfecto, todo estaba mal. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que yo tenía era mucho orgullo y lo que eso hacía era como alejar a las personas, como que a veces la clase de sabiduría que hay en este mundo lo único que hace es criticar y decir todo lo que está mal. Y eso es un peligro muy grande, porque lo único que hace es distanciar a la gente, pero no proponer algo diferente. En cambio, la sabiduría que desciende de Dios es aquella que atrae a las personas, que dice que las otras personas son capaces de decir como, uff, yo quiero tener una relación con esa persona, porque la clase de vida que lleva esa persona, la forma como entiende el mundo, es, es algo que yo quiero tener en mi vida. En segundo lugar, la otra diferencia que hay entre estas sabidurías es que eh, bueno, me quedo muy arriba esto. Una es como lo diríamos, presumida y la otra es coherente. Es decir, la sabiduría de este mundo es sumamente, se cree, ¿no? Se cree más, como que cada conocimiento que adquiere es como
ponerle un bloquecito más del ego a mi estructura súper alta y yo mostrarme que soy mucho mejor que los demás. Entonces es sumamente orgullosa, saca pecho y no le importa que las otras personas estén mal, porque vean que dice el texto. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. O sea, que no les importa tener malas relaciones ni nada por el estilo y al contrario se sienten orgullosos como, no, a mí la gente me envidia. Y tienen dichos que supuestamente aparecen en el Quijote, pero eso no es verdad. Dice que no, es que los perros ladran cuando nos movemos, Sancho. Eso no aparece en el Quijote de la Mancha. O sea, ni siquiera te has leído el Quijote. Bueno, entonces utilizan como ese tipo de términos como para distanciar a las personas y mostrar que yo soy más grande, más increíble. Vea, dice que presuntuoso me está diciendo Johan. Muchas gracias, Johan. Entonces, es como el creerme más que los demás, ¿vale? A la sabiduría de este mundo le interesa más tener la razón que mantener una relación. Y ese es parte del problema. Que a veces no estamos dispuestos a sacrificar ninguna cosa por el simple hecho de nosotros tener la razón. Y sí, puedes que la tengas, pero la sabiduría de este mundo no le permite a la gente decir, ¿sabes qué? Me interesa más estar bien contigo que tener la razón. A la sabiduría de este mundo le interesa ganar, pero no le interesa tener buenas relaciones. En cambio, la sabiduría que desciende de Dios es coherente. Por eso no se trata de cuánto sabes, sino se trata de cuánto vives de lo que sabes. La pregunta no es cuánta Biblia sabes, cuántos versículos sabes, etcétera, etcétera, sino tú sabes una cosa de Dios, por lo menos una cosa. Eres más sabio cuando vives esa cosa que sabes que si supieras 20 cosas y no vivieras ninguna. Eso es más coherente que cualquier otra cosa. Una de las cosas que ustedes están atravesando, están por acabar, espero pronto, un periodo de su vida que se llama adolescencia. A algunos les dura hasta los 20, 24, otros hasta los 44, pero espero que a ustedes les dure más o menos hasta los 23, 24 años. ¿Listo? Están acabando la adolescencia. Y una de las cosas que pasa en la adolescencia es que uno se da cuenta, en la niñez los papás son los héroes de uno y uno los idealiza. Su papá es Superman y la mamá es la Mujer Maravilla. Sí, una cosa espectacular. Mis papás son lo máximo que ha ocurrido en el mundo y los niños idealizan a los papás. Si el papá le dice a un niño, ven, salta sobre mis brazos, el niño no va a decir, sí, pero es que el viento puede ir en contra. No, el chino salta, parce, sin cerebro y se va porque es su papá. Pero cuando se empieza a desarrollar esa parte del cerebro donde ustedes se dan cuenta que sus papás son seres humanos y que se equivocan y que a veces son incoherentes porque dicen una cosa en la casa y hacen otra afuera, porque delante de la gente de la iglesia son una maravilla, pero en la casa no tanto. Entonces ustedes empiezan a ver como la falta de coherencia. Y una de las cosas que más he escuchado a lo largo de mi historia con jóvenes y adolescentes, nunca nadie ha venido ante mí para pedirme una consejería porque su crisis ha sido de Miguel, es que quiero el iPhone 11. No, nunca. Hasta el momento nunca nadie ha pedido una cita conmigo porque está en crisis, porque no sabe si comprar el iPad Pro o no. No, nunca. Pueden tener todo, pero su crisis es cuando dicen, estoy teniendo peleas con mis papás porque hay cosas que yo no quiero hacer como ellos. Hay cosas que yo no quiero ser como ellos. Esa pregunta es muy importante porque estás pidiendo sabiduría. Es decir, a nosotros lo que más nos convence, y esa es la esencia de la sabiduría, es la coherencia. Pensamos en Jesús, ¿verdad? En Jesús, que es la sabiduría encarnada. ¿Y cuál fue el poder de Jesús? Porque si ustedes vieran la historia por ser historia, no tendría mucho sentido. O sea que un campesino de Palestina, que sigamos hablando de un campesino de Palestina, muchos de ustedes ni siquiera saben dónde queda bien Palestina, ¿sí? Muchos de ustedes no saben dónde queda el río Jordán, donde bautizaron a Jesús, porque eso es un apéndice del mundo, ese no es el centro del mundo, ¿sí?
Nadie sueña como, no, tengo unas ganas de acabar esto e irme para el Jordán, ¿no? Muy poca gente sueña con que ese sea el gran paseo de su vida. Por ejemplo, irse a la mesa a tomar una cerveza a las 11 de la mañana, sí, pero al Jordán no. O sea, uno sueña como otros espacios, así que una esquina del planeta, un campesino en el primer siglo, y que nosotros hoy estemos reunidos 2000 años después hablando de él, ¿por qué? ¿Por qué tiene tanto poder esa historia que uno diría es tan minúscula, tan pequeña? Porque uno de los elementos más grandes que tuvo Jesús fue la coherencia. Él habló del amor, pero más allá de hablar del amor, amó. Él habló de amar y orar por tus enemigos, pero no solo se volvió un concepto, sino en la cruz, en el momento en que sus enemigos estaban regodeando de su triunfo, él pidió, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La fuerza de la coherencia puede transformar la historia. Otro elemento que nos ayuda a ver la diferencia entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría que viene de Dios es que la sabiduría de este mundo quiebra relaciones, mientras que la sabiduría que desciende cultiva valores. Y le leo de esta los valores que menciona que tiene la sabiduría. A ver cómo vamos con esos. La sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, es decir, que no tiene otras intenciones, porque a veces una de las cosas que nos pasa es que damos consejos a la gente para que haga nuestra voluntad, ¿no? Como que torcemos todas las cosas para nuestro antojo y todo eso. Entonces, por ejemplo, la niña que tiene a su mejor amiga, que está enamorada del man, que la mejor amiga también está enamorada. Eso es un triángulo amoroso que se suele dar con cierta frecuencia, ¿no es cierto? Que las dos tienen el mismo crush o algo así. Entonces, ay, amiga, ¿qué hago? Entonces la amiga dice, no, ¿sabes qué? Yo creo que deberías alejarte de él, es mala influencia. Y después la desgraciada termina con el novio, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces no es una clase de consejo que surge desde la pureza, sino de manipular las cosas para mi beneficio. Dice que es pacífica, es decir, que busca la paz, las buenas relaciones, que como dije, le interesa más mantener la relación que tener la razón. Bondadosa, y aquí por bondadosa da la idea de el bien por el bien. Hacer el bien no por el beneficio que me pueda generar, sino porque es bueno. Me explico. Si ustedes, un profesor, no sé si los han evaluado así o no, pero por ejemplo, un profesor, su nota sería de acuerdo a la honestidad de ustedes. O sea, que les preguntara en un examen, muchachos, leyeron el artículo de 75 páginas que les pasé y les dieron una hoja en blanco y les dijera, tienen que escribir sí o no. Y de acuerdo a lo que ustedes escriban en ese papel, van a tener un 5 o un 1. Y no leyeron, no leyeron, no leyeron. Honestamente no les dio el tiempo. Terminaron por fin los 64 capítulos de la serie que les faltaba, porque eso es muy importante en la vida. Terminaron por fin esos capítulos y están conectados a una maratón de otras 16 horas con la nueva serie que viene. Entonces, claro, están muy ocupados. ¿Cómo van a tomar tiempo para leer ese artículo? O sea, es que también el profesor está demente. Entonces, ustedes no leyeron, no leyeron. Están ante ese papel en blanco. ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno es ser honesto independientemente del resultado. Pero nosotros a veces medimos la bondad de las cosas de acuerdo al resultado que generen. O sea, decimos, no fue bueno para mí haber dicho que sí, aunque fuera mentira. Pero la sabiduría que desciende de Dios es bondadosa, porque la bondad en sí misma es buena independientemente del resultado. Volvemos a pensar en Jesús, ¿verdad? Que Él fue bueno hasta las últimas consecuencias y normalmente en un mundo donde la maldad es la reina, la bondad va a terminar quizás asesinada, pero no por eso deja de ser buena. Y finalmente,
en estos contrastes, la sabiduría de este mundo, dice aquí que brota del infierno, lo dice de esta manera. Porque donde hay envidias y rivalidades, las clases de cosas que genera la sabiduría de este mundo, también hay confusión y toda clase de maldades. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Es decir, que si tu conocimiento, incluso tu conocimiento de Dios, lo único que hace es distanciar a las personas. Y eso es lo interesante, que muchas veces dentro del círculo religioso de las iglesias se ha hecho algo muy interesante y es que la gente ha usado su conocimiento de Dios como un mecanismo de distancia de las demás personas. Es decir, que, yo sí soy el escogido, yo sí soy el elegido, yo sí soy el que sé, yo sí soy el que conoce a Dios. Entonces, distanciamos a las personas. Si se generan rivalidades, envidias y daños hacia otras personas, esa puede ser sabiduría, pero no es una sabiduría que desciende de Dios. Puede aparentemente tener a Dios en la boca, pero estar impulsada por Satanás en el corazón. Brota desde el mismo infierno. Puedes usar a Jesús en tus labios, pero teniendo al diablo susurrándote en tu corazón. Cuando la sabiduría no es una forma de acercarme y generar relaciones más profundas con otros, esa sabiduría, así tenga el sticker religioso de Dios, está impulsada por el mismo infierno. Pero la que surge de Dios es aquella que busca establecer conexión con las personas, que sabe que lo más sabio que puede hacer en este mundo no es ir a una cueva, sino mantenerse entre la gente, oler a personas y mantener relaciones significativas. Y por eso al final dice que el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Es decir, que busca constantemente la paz. Y el concepto de paz para los hebreos viene de esta palabra, shalom. Para nosotros a veces paz significa ausencia de conflicto, pero no es así, porque la paz no significa ausencia de conflicto. La paz significa la presencia de Dios. Cuando en el Antiguo Testamento, en Génesis, se describe la creación de todas las cosas, dice constantemente, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Una y otra vez se dice eso. Cuando los profetas hablaron de cómo era la creación en un principio, usaron la palabra shalom, es decir, donde todo está bien, donde hay armonía, donde las cosas están adecuadamente. Así que cuando aplicas la sabiduría de Dios, cuando dejas de lado tu orgullo y restauras relaciones, cuando tu conocimiento del Señor te lleva a ser más compasivo y no más indolente, cuando cada paso que das de conocer al Señor Jesús te permite parecerte más a Él y manifestar su gracia a todas las personas, en ese momento estás dándonos una fotografía del paraíso. Estás mostrando shalom. Estás mostrando una restauración de todas las cosas, donde la fe no es un motivo de distancia, sino una excusa para acercarnos a otros. Así que quiero animarte para que traigas el shalom a este mundo. Que tengas el propósito firme en tu corazón de hacer una diferencia por este mundo que está quebrado. Y a veces puede ser una empresa incluso quijotesca, que tú sientas que no tiene sentido, como que estás uniendo los pedazos de un jarrón que se rompió hace mucho tiempo. Claro, solo no vas a poder, pero es que si nos unimos más y más y más, procurando la restauración de estas cosas, procurando la bondad, la paz, la tranquilidad, procurando que este mundo sea lo que Dios soñó desde el principio. Si nos vamos sumando en este proyecto, que es lo que Dios tenía en mente cuando nos creó como iglesia, si nos sumamos en este proyecto, podemos hacer la diferencia. Y yo les quiero animar para que así sea en su vida, para que ustedes anhelen de verdad la sabiduría de Dios y traer el shalom a este mundo que de verdad tanto lo necesita.
que tu conocimiento de Dios lo puedas aplicar en tu relación con otros. Esa sería mi idea que quería compartirles hoy y animarlos en ese sentido para que anhelen la sabiduría de Dios. Ya voy, hijo. Ya me está llamando mi hijo. Papi, ven. Bueno, quisiera escuchar sus ideas, reacciones a esto que estuvimos hablando. Pueden prender otra vez sus cámaras, que ya acabamos la presentación. Y quisiera escuchar si tienen preguntas, inquietudes, que les llamó la atención de esto que hablamos. Por favor, cuéntenme. ¿Están de un hablador hoy? Cuéntenme, por favor, qué ideas les genera esto que hablamos hoy. ¿No hay preguntas? ¿No hay nada? ¿Ideas? ¿Nada? Bueno, muchas gracias. Fue muy lindo, fue muy bonito todo. ¿Alguien va a decir algo? Por favor, alguien diga algo así. Diga, ya. Ya, Miguel, cállate. Ya, Miguel, cállate. Eso, gracias, Aris. Muchas De nada. gracias. Eso era lo que necesitaban. Muchas gracias. Gracias por ese impulso que estaba anhelando en mi corazón desde lo más profundo de mi vida. ¿Algunas ideas o reacciones, por favor, a este tema? Quisiera, aparte de que ya Saris me cayó, ¿alguien más que quiera no callarme, sino de pronto dar su idea o concepto? Bueno, entonces, quisiera, alguien, Dianis, ¿vas a decir algo? ¿Estás bien? Dame un minutico. Sí, dame un momento. Bueno, Dame 5 y ya. Ya todo es mi opinión. 5 Dame minutos. 5 segundos. Bueno. ¡Ay! Pues que te quejas más que la 5 pobreza. minutos, Dame pero es 3. mucho, es mucho. Bueno, dame 2 minuticos y ya 2 todo bien. minutos. Como lo poco que Ya sale de estoy mi mente, sobria, ¿sí? estoy sobria. Dale, He Dianis. estado sobria todos estos días. Yo mantengo Muy bien, me parece muy bien. sobria. Pues es que No con te todo lo escuchas que sobria, dijiste, Tu internet no se escucha sobrio. Mentira, estoy molestando. no Te colaboras. escuchaste así. Es el internet, no Ajá, es culpa mía. ajá, Insisto. ajá. Ahora, Dianis, dale. pues es que estabas hablando de la sabiduría en sí y de cómo, o sea, de los dones que trae. Mi duda es, ¿son cosas como por aparte o son cosas que vienen intrínsecas con? Es decir, todos esos dones que se van desarrollando, todas esas cualidades que mencionaste, se van desarrollando al momento en que me voy volviendo más sabia como persona, o es como un extra, como un plus, que no sé, que viene de la nada. Es que no sé cómo plantear la Sí, pregunta. Ay, sí, pucha, no no te me acuerdo. entiendo. Bueno, Sí, como que, sí, sí, mira, lo que yo pienso es que como como lo que está no es, entiendo si es que vienen o... sí, sí, sí. O sea, como que, sí, 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 entiendo tu pregunta. O sea, como que si está ahí conectado o es una consecuencia o vienen después o vienen antes o si, por ejemplo, la bondad, si una persona bondadosa es sabia, sí, o sea, como cuál es la relación Sí, a eso entre voy. esas características. Pues como lo está presentando Santiago, es que la pregunta que nosotros tenemos que hacer es, bueno, ¿cómo se ve una persona sabia? ¿Qué características tiene una persona sabia? ¿Vale? Por eso al principio, todo está conectado, por eso al principio les pregunté cómo se imaginan una persona sabia. Y ustedes me dieron unas características de la imagen que se les venía a la mente de una persona sabia. ¿Está bien? O sea, ya si habláramos de cualidades, también ustedes tienen unos conceptos de características. Entonces, lo que Santiago está tratando de mostrarnos es cuáles son esas características acumulativas que tiene una persona sabia. Porque es como, hay cosas que yo puedo decir, yo soy muy sabio, ¿vale? ¿Y cómo lo comprobamos? ¿Cómo lo comprobamos? Para muchas personas nos muéstranos tus conocimientos, muéstranos tu edad, muéstranos tus títulos, pero Santiago nos está mostrando una clase de sabiduría, la sabiduría que desciende de Dios, donde nos está diciendo, tiene estas características, es bondadosa, busca la paz, rehúye a las envidias, no le gustan los conflictos y cosas así por el estilo. Entonces yo creo que son características que evidencian la sabiduría de una persona.
Y naturalmente, a medida que eres más sabio, más se ven esas características. ¿Vale? ¿Tiene sentido, Dianis? Sí, todo sentido, Miguel. Listo. Súper. Aquí Gracias. Juli por interno pregunta que si eso puede estar relacionado con los frutos del Espíritu. Sí, sí, en Gálatas se habla del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esa es de la versión antigua. Todos esos elementos, si ustedes se dan cuenta, son cuestiones que van más allá del conocimiento y eh, tienen que ver con la vida, con la clase de vida que yo tengo, ¿sí? Con la clase de persona que yo soy. Y eso es muy importante, ahora que Juli lo menciona, que la sabiduría que nosotros entendemos en la Biblia no es solamente una sabiduría conceptual, es una sabiduría relacional. ¿A qué me refiero con esto? No es simplemente conceptos que tú tienes acerca de Dios, no es solamente informativa sobre algo, sino que es relacional. Es decir, yo soy más sabio a medida que más me relaciono con mi creador. Y si ustedes lo piensan de esa manera, tiene todo el sentido, porque ustedes son obras de arte. Todos ustedes son obras de arte hechas por Dios. Y quien mejor me puede decir cuál era su propósito al dibujar la sonrisa enigmática de la Mona Lisa, sería, en caso tal, quien la pintó, ¿o no? Porque yo le puedo preguntar a todo el mundo qué opina, cuáles son las distintas interpretaciones sobre la Mona Lisa, quién es, los análisis que se han hecho de la Mona Lisa, todas las pinturas, viendo todos los grabados que hizo, pero, pero, si yo quiero conocer cuál es la esencia de la obra de arte, le tengo que preguntar a su artista. Entonces, a medida que ustedes como obra de arte se relacionan más con el artista que los creó, ustedes van a conocer más y van a experimentar más la clase de vida que Dios quiere para ustedes, que es una vida de sabiduría. Y por eso el concepto de el fruto del Espíritu Santo que se da en relación, o sea, no es un fruto que nosotros generamos, no son obras que nosotros generamos. Por ejemplo, se habla de la paciencia. Ustedes no pueden generar la paciencia, ¿sí? Tan pronto como ustedes quieren ser pacientes, se ponen impacientes por no ser pacientes. ¿Qué paciencia ser tan impaciente? No, 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 pues no, obviamente no, no pueden hacer eso, ¿sí? Ustedes no pueden generar la paciencia, sino que se da en relación con el Señor y es algo que Dios hace porque es fruto y ese es el concepto más importante, fruto. Ustedes no pueden generar fruto, ¿sí? Ahorita que todo el mundo está haciendo huertas, ustedes se pueden parar al lado de una fresa y decirle, darle sermones sobre cómo son las fresas y todo, pero ustedes no pueden generar fruto. Ustedes la cuidan, la cultivan, pero ustedes no pueden decir, dale fresa, vamos, vamos, fresa, con toda, vamos, te motivo, vamos a darle una charla motivacional, vamos. No, 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 pues no, eso no se puede generar. Se da naturalmente en el cuidado y en la conexión que esa planta tenga con la tierra. Entonces, esa es la idea, conexión y de ahí va a surgir todo lo demás. ¿Mm? ¿Alguien más? Yo quiero decir algo. Dale, Saris. Aparte de que me Pues, calle. también. Bueno, listo, ya me Por callo. Dale, segunda Saris. vez te lo pido. Pues ahorita que le estabas contestando la pregunta de Yanis, como pensaba que tiene como cierto grado de similitud, es que no me acuerdo si es Primera de Corintios o Segunda de Corintios 13, cuando habla del amor, Sí, Primera de porque, Corintios 13. Ajá. primero, porque decías eso, como, es que no me acuerdo todo lo que dijiste, pero Ujú. pero no sé si de cierta forma tenga alguna relación, porque pues cuando se habla del amor también es como no busca lo suyo, no busca conflictos, no es egoísta, y ahorita pues también estamos hablando como de la presunción, se llama así. Ujú. Sí, 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 Eh, presunción. y ya, eso era todo lo que quería decir. Bueno. No, no, gracias. Gracias, Saris. Sí. El amor es la esencia de las cosas, sí. Hablando en Primera de Corintios, Pablo, que escribió esa carta, dice, pues yo puedo saber todo, todo lo que ustedes quieran, o sea, puedo tener todos los conocimientos, todos los dones espirituales, todas las capacidades que ustedes se imaginen, pero si no tengo amor, no soy nada, no, no sirve de nada. Entonces, por eso digo que se cambia el concepto de sabiduría y no simplemente conocimientos, es vida, según lo que Dios quiere para nosotros.
Bueno, ¿alguien más? Yo, pues a mí me pareció Dale, Diego. interesante que ahorita estabas hablando de podrás decirle a la fresa, vamos, fresa, tú puedes. Me recordó mucho esa a la parte de la primera de Kung Fu Panda, cuando la tortuga le enseña a Shifu que podrás anhelar un manzano o, o otra planta, pero siempre va a tener como un durazno. Entonces, Ujú, digamos que lo que yo concluyo es que por medio de esa semilla que tenemos de Dios implantada, por decirlo así, en nosotros, podemos desear muchas cosas, pero al final lo único que va a dar fruto es como ese amor que Él tiene hacia nosotros. O sea, que esa semilla de amor que Él plantó en nosotros, poder hacerla crecer y que se vuelva un árbol. ujú, Y pues digamos que por medio de la experiencia, sí es cierto que se aprende, o sea, es como la única manera de poder aprender en la vida, ¿no? ujú, Experimentando como todo y ujú. aprender como sí, a saber qué es bueno y es malo. Es que quería Sí. conectar las dos ideas, pero no supe cómo. No, 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 pero es que está bien. O sea, es que el punto, tú vas a producir aquello con lo que tienes más contacto. ¿Está bien? Así, usando la historia de Kung Fu Panda. Voy a hacer una serie en Kung Fu Panda. No, pero en serio, yo les prometí hace un tiempo que iba a hacer una serie en los Avengers y prometo que estoy trabajando en esa serie. O sea, voy a mostrar a cada personaje. Entonces voy a mostrar cuál fue. Ya ustedes se vieron la última de Avengers. Ya, si es spoiler, muéranse, porque ya pasó suficiente tiempo, ¿sí? Entonces voy a mostrar cada personaje qué características nos da. Listo, esa es la próxima promesa. Una cosa que Dieguis me da la idea es como el árbol, o sea, un durazno va a dar duraznos, ¿sí? Pero lo que tenemos que entender es que el fruto que se da es de acuerdo al cuidado que tú le des a la clase de tierra con la que él esté conectado, al contexto con el que esté conectado. Por más de que tú te esfuerces, una planta de tierra fría no se va a dar en tierra caliente. Por más de que tú hagas todo, por más de que te hagas todo el esfuerzo de la vida, si el terreno está infértil, tú no vas a poder sembrar ahí cosas. Son muchos factores, ¿verdad? Pero el punto es, no se puede hacer esfuerzos, sino que se tiene que dar naturalmente. Y ese es el concepto de relación, se tiene que dar naturalmente. El punto no es que ustedes generen esas cosas, el punto no es como, no, voy a ser más bondadoso, voy a ser más bondadoso. No, conéctate con Dios, con la fuente que puede darte los nutrientes necesarios para que des fruto. Conéctate con Dios y eso naturalmente se va a dar como una consecuencia. No lo busquen como un propósito. O sea, claro, el propósito, ser bueno, sí, 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 perfecto, fantástico. Pero hay gente que se comporta muy bien y no tiene que creer en Dios. Pero es que nuestra ruta es distinta. Me conecto con el Señor. Y a medida que me conecto con el Señor, todas esas cosas son frutos, 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 sí. Muy bien, muy bien. Voy a mirar el chat que Dianis dice que sigue esperando esa serie. Sí, yo la prometí y prometo que apenas acabemos Santiago, arranco esa serie de los Avengers. Listo. Qué vaina tan loca. Listo, aquí. mm, dice Johan que si el hombre nace bueno y el mundo que si se puede unir esta pregunta con la idea de que si el hombre nace bueno y el mundo lo hace malo o viceversa, pues se supone que venimos y somos creación divina, ¿no? Por eso se supone que estamos en búsqueda constante de lo que percibimos por bondad. Bueno, aquí hay un elemento muy importante, gracias Johan, dentro de la concepción bíblica del ser humano. Y uno de los elementos más importantes contradictorios en esa idea de el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe, es que es imposible responder esa pregunta por una razón. Si el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, ¿quién corrompió a la sociedad? ¿Vale? Oh, No, 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 esa frase oh, me va a dejar pensando toda la semana, te lo juro. ahí los tengo. Creo que Toma es lo la tuyo.
Eso estuvo muy profundo. ¿Qué has dicho, Miguel? Ah, tengo mis momentos. Esa estuvo muy buena. No, no. Ah, Ya, sabiduría, muchachos, sabiduría. sabiduría, así todo. Ahora sí prendían todas las cámaras como. Sí. Listo. Maravilloso. Entonces, el punto es este. La sociedad siempre está constituida por seres humanos, ¿vale? Y, y sí, Dios nos creó en bondad. Cuando Dios nos creó, vio Dios que era bueno, en gran manera. Pero el problema es que nosotros estamos de este lado de la historia, donde el ser humano decidió darle la espalda a Dios. Vivimos en un mundo caído, ¿está bien? Vivimos en un mundo que le dio la espalda al Señor. Y nosotros le seguimos dando la espalda a Dios. Entonces, el punto aquí dentro de todo esto es que cuando nosotros buscamos la bondad autorreferencialmente, es decir, según lo que nosotros consideramos como bondad, es muy fácil que caigamos en guerras. ¿Por qué existen las guerras? Porque lo que yo percibo como bondad es contrario a lo que tú percibes como bondad. Entonces tengo que destruirte. Por eso necesitamos ir a un punto de referencia más alto y tratar de encontrar la bondad desde los ojos de Dios y no desde mis distorsiones. ¿Cuáles son las luchas de nuestro país? Que los que unos perciben como bondad, los otros lo perciben como mal. ¿Y qué ocurre? Luchas. Por eso necesitamos algo más alto que nosotros mismos para percibir lo que es la bondad verdadera. Parce, estoy on fire, ¿no? Estoy así como, siento que se me están suicidando las neuronas en este momento. Bueno, eso pienso. Bueno, muchachos, entonces quisiera que solamente tomáramos unos momentos para dialogar en los grupos pequeños y orar unos por otros. Vienen retos, por favor, no se desconecten, sino tomemos el tiempo para orar porque vienen retos de verdad. Creo que frente a este tema de la pandemia y demás, que Dios nos ayude en serio, porque, porque yo lo que noto es que el Señor ponga en nuestro corazón la idea de poder entender que no se trata solamente de nosotros, de mis gustos y de mis momentos, sino que yo pueda pensar en los demás. Somos muy egoístas. Entonces, que el Señor nos ayude de verdad como sociedad en estos momentos donde dependemos de la responsabilidad de cada cual, ¿no? Entonces, dicho eso, quisiera orar para finalizar este espacio. No se desconecten y ya les paso la invitación para que vayan a los grupos pequeños. Bueno, y quien quede de anfitrión, por favor, cuando salga, no cierre la sesión para todos, sino nombre a otro anfitrión si todavía hay más personas conectadas al otro lado. Bueno, Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias